Se denomina transformador al dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna manteniendo la potencia. El transformador convierte energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Los transformadores cuentan con los siguientes componentes. El núcleo magnético está formado por laminaciones de acero que tienen pequeños porcentajes de silicio, alrededor del 4%, y que se denominan laminaciones magnéticas. Estas laminaciones tienen la propiedad de tener pérdidas relativamente bajas por efecto de histéresis y de corrientes circulantes. Están formados por un conjunto de laminaciones acomodadas de la forma y dimensiones requeridas. La razón de usar laminaciones de acero al silicio en los núcleos de las máquinas eléctricas es que el silicio aumenta la resistividad del material y entonces hace disminuir la magnitud de las corrientes parásitas o circulantes y en consecuencia las pérdidas por este concepto. Los elementos de los núcleos de los transformadores. En los núcleos magnéticos de los transformadores tipo columna se distinguen dos partes principales, las columnas o piernas y los yugos. En las columnas se alojan los devanados y los yugos unen entre sí las columnas para cerrar el circuito magnético. Tipo de núcleos. Existen dos tipos de núcleo, el núcleo de columna o el núcleo corazado. Dentro del núcleo de columna tenemos el monofásico y el trifásico. El monofásico son dos columnas unidas en la parte inferior y superior por medio de un yugo. En cada una de estas columnas se encuentran incrustados la mitad del devanado primario y la mitad del devanado secundario. En el núcleo de columnas trifásicos se tienen tres columnas dispuestas sobre el mismo plano, unidas en su parte inferior y superior por medio de yugos. Sobre cada columna se incrustan los devanados primarios y secundarios de una fase. Las corrientes magnetizantes de las tres fases son distintas entre sí debido principalmente a que el circuito magnético de las columnas externas es más largo que el correspondiente a la columna central. Tipo de núcleo corazado. Este núcleo reduce la dispersión magnética. Su uso es más común en los transformadores monofásicos. En este núcleo, los devanados se localizan sobre la columna central, y cuando se trata de transformadores pequeños, las laminaciones se hacen en troqueles. Las formas de construcción pueden ser distintas y varían de acuerdo con la potencia. Herrajes. Los núcleos de los transformadores tienen partes que cumplen con funciones puramente mecánicas de sujeción de las laminaciones y estructuras. Estas partes o elementos se conocen como herrajes o armadura y se complementan con componentes como fibra de vidrio o madera para la protección de la sujeción de los yugos. Devanados. La disposición de los devanados en los transformadores debe ser hecha de tal forma que se concilien en la mejor forma las dos exigencias que se contrarrestan entre sí: el aislamiento y la menor dispersión del flujo. La primera requiere de la mayor separación entre devanados, en tanto que la segunda requiere que el primario se encuentre lo más cercano posible del secundario. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Como se ha visto en la ley de Lenz, para que se produzca una inducción electromagnética debe existir un flujo variable, ya sea en el tiempo o en el espacio, y como el transformador es una máquina estática, solamente deberá existir un flujo variable con el tiempo. Por lo tanto, necesitamos que la corriente sea alterna para que se produzca esta variación de flujo. En el caso de corriente continua, el transformador no se puede utilizar. Tipo de transformadores. Hay muchos tipos de transformadores, pero todos están basados en los mismos principios básicos. Pueden clasificarse en dos grandes grupos: transformadores de potencia y los transformadores de medida. Los transformadores de potencia sirven para variar los valores de la tensión. Dentro de ellos encontramos los transformadores elevadores. Estos tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras del secundario es mayor al del primario. Los transformadores reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras
del primario es mayor al del secundario. Autotransformadores. Se utilizan para cambiar el valor de un voltaje pero en cantidades pequeñas. La tensión en este caso entra por un punto intermedio de la única bobina existente. Esta tensión de entrada únicamente recorre un determinado número de espiras, mientras que la tensión de salida ha de recorrer la totalidad de las espiras. Transformadores con derivación. Estos transformadores pueden ser tanto elevadores como reductores, con un número de espiras que puede variarse según la necesidad. Este número de espiras se puede modificar siempre y cuando el transformador no esté en marcha. Los transformadores trifásicos se han construido debido a que el transporte y generación de electricidad se realiza en forma trifásica. Hay dos maneras de construirlos. Una es mediante 3 transformadores monofásicos y la otra es con 3 bobinas sobre un núcleo en común. Esta última opción es mejor debido a que es más pequeño, más ligero y más económico. La conexión de este transformador puede ser estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-estrella o triángulo-triángulo. Transformadores de medida. Sirven para variar los valores de grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin peligro. Dentro de esto podemos encontrar los transformadores de intensidad. Estos tipos de transformadores toman una muestra de la corriente en línea a través del primario y lo reduce hasta un nivel seguro para poder medirlo. O podemos encontrar los transformadores potenciales. Se trata de una máquina con un bobinaje primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Su única misión es facilitar una muestra del primero que puede ser medida por los diferentes aparatos. Otra forma de clasificar los transformadores es por su sistema de refrigeración, refrigerados por aire. La circulación del aire, ya sea natural o forzada, retira de estos elementos el calor que se produce por las pérdidas. Otra forma de refrigeración es por medio del aceite. En este caso, el conjunto de núcleo y bobinados se sumergen en una cuba que se llena de un líquido refrigerante aislante que rodea y moja estos elementos. El líquido que se calienta tiene libertad de movimiento y puede así llevar estas calorías a superficies adecuadas previstas. Transformador ideal y transformador real. En un transformador ideal, la potencia que tenemos en la entrada es igual a la potencia que tenemos en la salida. Esto quiere decir que el número de espiras primario por la intensidad primaria va a ser igual al número de espiras secundario por la intensidad secundaria. Pero sabemos que en un transformador real tenemos distintas pérdidas que hay que tener en cuenta, tales como las pérdidas en el cobre debidas a la resistencia propia del cobre al paso de la corriente. Las pérdidas por corrientes parásitas son producidas por la resistencia que presenta el núcleo ferromagnético al ser atravesado por el flujo magnético. Pérdidas por histéresis son provocadas por la diferencia en el recorrido de las líneas de campo magnético cuando circulan en diferentes sentidos cada medio ciclo, y las pérdidas a causa de los flujos de dispersión en el primario y en el secundario. Estos flujos provocan una autoinductancia en las bobinas primarias y secundarias. Principio de funcionamiento de un transformador ideal. En vacío. Con el secundario abierto, al aplicar tensión al primario, aparece una intensidad senoidal de vacío y subcero, generando un flujo magnético en el núcleo que atraviesa a las dos bobinas. Al cruzar el flujo, la bobina del primario provoca una FEM de valor igual al número de espiras por el diferencial del flujo magnético sobre el diferencial del tiempo. Como no existen resistencias en el circuito, la tensión B1 es igual a E1. En el secundario también se genera una FEM E2, cumpliéndose que M es igual a E1 sobre E2. Este término se conoce con el nombre de la relación de transformación y es una de las características más importantes de un transformador. A E1 se lo denomina fuerza contraelectromotriz, por oponerse a B1. En carga. Al conectarse una carga al secundario, se produce en el mismo una corriente I2, como consecuencia de la FEM E2. Según la ley de Lenz, la corriente I2 tiende a debilitar el flujo que circula por el núcleo,
disminuyendo la fuerza contraelectromotriz E1 y aumentando I1 hasta que se restablezca el flujo total que circula por el núcleo a su valor inicial, es decir, el flujo resultante en el núcleo continúa siendo el mismo que con el transformador en vacío y depende exclusivamente de la tensión B1 aplicada al primario. Se cumple que I2 sobre I1 es igual a N1 sobre N2, que es igual a la relación de transformación. O sea que las intensidades que circulan por los devanados son inversamente proporcionales al número de espiras de los mismos. Se comprueba que en un transformador ideal la potencia transferida al secundario es igual a la entregada al primario, es decir que la fuerza contraelectromotriz E1 por I1 es igual a la fuerza electromotriz E2 por I2. Principio de funcionamiento de un transformador real, en vacío. A diferencia del transformador ideal, el transformador real presenta una serie de pérdidas que podemos resumir en dispersión del flujo en los devanados primarios y secundarios. Estas pérdidas tienen un valor equivalente a las provocadas por dos reactancias inductivas en serie con los devanados. Resistencia de los devanados que provocan pérdidas por efecto Joule y caídas de tensión, equivalen a resistencias en serie con el circuito. Pérdidas en el hierro son debidas a pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. Provocan pérdidas de potencia que suman a las de Joule. En un transformador real, la tensión producida en el secundario disminuye al aumentar la carga, es decir, la intensidad que entrega. Si aumenta la intensidad de carga es porque ha disminuido la impedancia del receptor o carga. Al aumentar I2 con la carga, la corriente del primario I1 también. En el transformador real, el flujo circula no solo por el núcleo ferromagnético. Hay una parte que se dispersa en el aire atravesando solo a la bobina que lo produce y que provoca una fuerza contraelectromotriz en la misma. El resultado de esta dispersión de flujo se puede representar en el esquema equivalente mediante las reactancias XD1 y XD2. Al conectar el primario a B1 aparece una corriente de vacío I sub 0 desfasada respecto al flujo debido a la existencia de las reactancias XD1 y XD2. Esa corriente de vacío está formada por dos componentes: I sub P o componente de pérdidas, que multiplicada por P1 da la potencia de pérdidas en el hierro, I sub M o componente magnetizante, que es la parte de la corriente de vacío que genera el flujo. En carga. El flujo común a ambas bobinas tiende a ser igual en carga y en vacío, es decir, la fuerza magnetomotriz producida por las bobinas del transformador debe ser igual en carga que en vacío. Al conectar la carga en el secundario aparece una fuerza magnetomotriz igual a N sub 2 por I sub 2, que cambia el valor del flujo común, o sea, aumenta o disminuye según el sentido del I sub 2. Y esa variación de flujo hace que la FEM E1 varíe también. Como en el primario B sub 1 es constante, al variar E1 aparece una corriente I sub 1 que provoca otra fuerza contraelectromotriz que compensa a la secundaria. O sea que N sub 1 por I sub 0 es igual a N sub 1 por I sub 1 más N sub 2 por I sub 2. A plena carga, I sub 0 es despreciable frente a I sub 1 e I sub 2, por lo que podemos considerar que N sub 1 por I sub 1 es igual a N sub 2 por I sub 2, o lo que es lo mismo de decir que I sub 2 sobre I sub 1 es igual a N sub 1 sobre N sub 2, que es igual a la relación de transformación. Expresión que es válida cuando el transformador trabaja a valores cercanos a los de plena carga. Análisis vectorial en vacío. Como observamos en el diagrama, tenemos I sub 0 mu, que es la componente magnetizante de la corriente primaria para crear el flujo phi sub 0. También tenemos I sub 0 omega, que es la componente activa, necesaria
para suministrar las pérdidas en el cobre por efecto Joule cuando está en vacío. Sumando ambas componentes obtenemos la corriente total. Vemos también el ángulo phi sub 0, es decir, el ángulo de desfase entre la corriente primaria y la tensión de línea. Este es un valor grande, con lo que el factor de potencia es muy bajo, cuando el transformador trabaja en vacío, del orden de los 0,1 y 0,2. Se van a aproximar los valores de la tensión inducida y la tensión de línea, ya que la corriente total es muy pequeña, al igual que las caídas óhmicas y reactivas. En el gráfico colocamos en abscisa a phi sub 0, por ser el flujo común en tramos bobinados, y además se muestran las tensiones inducidas, primarias y secundarias, atrasando el flujo en 90 grados. Ya que una tensión inducida es, según Faraday, igual al número de espiras por el diferencial del flujo sobre el diferencial del tiempo, y como el flujo varía en forma senoidal, según phi igual al flujo máximo por seno de omega t, su derivada, y por tanto la tensión inducida será un fasor en función de E igual a la tensión inducida máxima por coseno de omega t, que es un vector en atraso 90 grados con respecto al flujo. La corriente magnetizante es la que genera el flujo phi sub 0 y que está en fase con este mismo. La corriente bateada, que genera pérdidas por efecto Joule, estará en fase con la tensión de línea aplicada. La corriente de vacío total está desfasada en un ángulo beta con respecto al flujo. Por último, la tensión de línea y la tensión autoinducida por el flujo estarán en oposición de fase, que será esta la fuerza contraelectromotriz, que opone a la tensión de línea al justo valor para hacer circular la corriente de vacío y generar el flujo. Como sabemos, el resultado al aparecer una corriente de carga era provocar una disminución del flujo que debía ser compensada inmediatamente por un aumento en la corriente del circuito primario. O sea, la corriente primaria va a ser igual a la corriente sub 0,1 más la corriente S', donde esta última es la que aparece debido a la corriente de carga secundaria. Debido a esta corriente aparece un flujo de dispersión en el secundario, phi secundario, concatenado con este devanado solamente, y que podemos representarlo como una FEM inducida según la siguiente fórmula, donde la tensión inducida en el circuito secundario es igual al producto entre la corriente y la reactancia, ambas en el circuito secundario, siendo Ls el coeficiente de autoinducción equivalente al bobinado secundario. Así, nuestra tensión inducida secundaria por el flujo común queda disminuida por dos razones: caída por reactancia de dispersión y la caída óhmica en el bobinado. Ambas caídas contribuyen a conformar la tensión final en el secundario, que se decide por la siguiente forma. Es de notar que la caída óhmica está en fase con la corriente secundaria y la caída por reactancia de dispersión está a 90 grados. Del lado primario, la corriente I sub 0,1, que es la necesaria para crear el flujo phi, se le suma la corriente IS', que produce un considerable flujo de dispersión phi primario, concatenando únicamente las espiras del primario. Este origina tensión inducida que deberá ser compensada con la componente de tensión de línea reactiva, adelantada 90 grados con respecto a la corriente primaria, ya que las tensiones inducidas están en atraso 90 grados respecto al flujo phi, es decir, atrasado a la corriente primaria, que es lo que lo engendra. Se considera que no se dibuja esta FEM inducida y solo se dibuja la caída de tensión de la línea reactiva opuesta a 180 grados a la inducida. Como la tensión de línea es constante, nos queda aplicando el Kirchhoff que la tensión de línea la obtenemos mediante la fórmula presentada. El ángulo de desfase phi primario entre la tensión primaria y la corriente primaria disminuye considerablemente al aparecer la corriente de carga, es decir, de un coseno phi primario en vacío muy bajo pasando a un coseno de phi primario en carga mucho mayor. Si comparamos los diagramas de vacío y carga y consideramos los flujos phi sub 0 y phi iguales en vacío y en carga, vemos en el diagrama en carga que la tensión primaria debería ser mayor que cuando está en vacío.
ya que con idénticos valores de tensiones inducidas primaria y secundaria, que dependen del flujo, y la aparición de las caídas óhmicas y reactivas, la tensión debería ser mayor para compensar y mantener los mismos valores que en vacío. Pero como la tensión primaria es constante, indefectiblemente las tensiones inducidas y la tensión secundaria deben ser más chicas y por ende el flujo también. Por tanto, como conclusión, cuando el transformador está en carga, la tensión secundaria es menor que cuando está en vacío. A continuación, analizaremos un transformador con carga capacitiva. Este diagrama tiene el mismo análisis que el de la carga inductiva, salvo con la diferencia que la corriente está adelantada respecto a la tensión de salida, originando otros efectos. La disminución del flujo mencionada cuando el transformador actúa con carga inductiva son completamente opuestas con carga capacitiva. Es decir, este tipo de carga produce un efecto de magnetización, o sea que aumenta el flujo original y por ende un aumento de las tensiones inducidas E sub P y E sub S, y con el correspondiente aumento de la tensión de salida U sub S. Todo es debido al adelanto de la corriente secundaria, provocando una modificación de los ángulos de fase en las caídas de tensiones y alteración del sentido de variación de flujo. Observando el diagrama de vacío y carga y considerando un mismo valor de flujo, la tensión de salida es menor en carga que en vacío, con lo que debemos aplicar una tensión U sub P menor que cuando está en vacío para mantenerse iguales. Al ser U sub P constante, deducimos que las tensiones inducidas E sub P y E sub S son mayores que en vacío y que por consecuencia el flujo también es mayor. Esto es lo que se produce el efecto magnetizante. Como conclusión, cuando la corriente secundaria se adelanta a la tensión de salida es mayor que en vacío y así también el flujo total. Este fenómeno aparece en todas las máquinas y líneas de corriente alterna, ya que la carga capacitiva es siempre de origen magnetizante y provoca menores caídas de tensión en los circuitos. El factor de potencia primario es muy cercano a la unidad, pudiendo volverse de origen capacitivo si la corriente secundaria está muy adelantada.